Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un gozo y una alegría estar nuevamente con ustedes compartiendo en esta tarde. Continuamos con el módulo número 3 del Catecismo de la Nueva Ciudad. ¿Por qué le parece si antes de hacer la pregunta y comenzar hacemos oración? Primeramente dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Amén. Oramos. Padre Celestial, en esta hora llegamos delante de tu presencia, Señor. Damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso, que a pesar de las circunstancias que nos rodean, Señor, tu palabra es la que nos ayuda, tu palabra es la que nos guía. Gracias, Señor, por permitirnos este momento de escudriñarla, de saciarnos y de que sea refrigerio para nuestros huesos, Señor, para nuestra alma. En esta hora, en el nombre de Jesús, en tu mano nos ponemos. Y gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da el poder saborear en abundancia, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos en esta tarde o en este día con el módulo número 3. Y en este módulo estaremos hablando acerca de espíritu, restauración y crecer en la gracia. Continuamos con la pregunta número 36. Y la pregunta número 36 es la siguiente. ¿Qué creemos sobre el Espíritu Santo? Una vez más, ¿qué creemos sobre el Espíritu Santo? Recuerde, es de suma importancia que antes de que escudriñemos y antes de que veamos los pasajes bíblicos, usted escriba o usted conteste. Por eso póngale pausa al video y conteste en una hoja lo que usted cree sobre el Espíritu Santo. Ya que usted haya contestado, quiero darle la respuesta que nos da el Catecismo a la pregunta número 36. ¿Qué creemos sobre el Espíritu Santo? La respuesta es la siguiente: que Él es Dios coeterno con el Padre y el Hijo, y que Dios lo da irrevocable a todos los que creen en Él. Una vez más, que Él es Dios coeterno con el Padre y el Hijo, y que Dios lo da irrevocable a todos los que creen. Quisiera que leyéramos Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Y la palabra de Dios dice así: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no le ve, ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Como les dije, hemos comenzado este tercer módulo y nuestras vidas siguen enriqueciéndose cada día más y creciendo en el conocimiento y en la fe en la palabra de Dios. En este módulo estaremos repasando y estaremos hablando acerca del espíritu de restauración y cómo es crecer en la gracia. Esta pregunta número 36 que hemos hecho es de gran importancia para nuestras vidas, ya que para muchos cristianos, podemos decir así, es fácil creer en el Padre y en el Hijo como Dios eterno, pero hablar del Espíritu Santo como Dios, como eterno Dios, para muchos se hace un poquito difícil. Inclusive en fechas o en años anteriores, el hablar del Espíritu Santo como Dios eterno ha sido causa de herejías, así como hablar de la divinidad de Jesucristo es de la misma manera. ¿Por qué? Porque, como lo dice el texto, no se le ve, no se ve el Espíritu Santo. Es por eso
que a través de la lectura del catecismo escudriñamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos enseña, es la que nos dice y nos da testimonio de cada una de las cosas que hablan acerca de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Conocemos y creemos del Espíritu Santo porque tenemos el testimonio de las Sagradas Escrituras. Creemos del Espíritu Santo que Él es Dios eterno porque Él existe desde el principio. Él es eterno. Como cristianos es lo que nosotros creemos. Él es Dios. No es un Dios. Él es Dios. Y la palabra de Dios nos lo muestra. Génesis capítulo 1 del versículo 1 al 2. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que la palabra misma nos da testimonio de que el Espíritu de Dios está desde el principio de la creación. Él es Dios eterno. Creemos en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 nos da testimonio de ello. Y dice así: porque tres son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No son tres dioses, es un solo Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesucristo mismo diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres son uno, como nos ha dado testimonio primer libro de Juan. No creemos que uno es mayor, no creemos que tienen diferente rango. Creemos que los tres son iguales en poder, en gloria y en esencia. Creemos del Espíritu Santo que Él mora en nosotros. ¿Por qué? Porque le conocemos. Primer libro de Corintios capítulo 3 versículo 16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Haciéndonos la pregunta, y creo que la podemos contestar, porque le conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Y esto es a los que por la fe en Cristo Jesús han recibido el perdón y salvación de sus vidas. En el módulo pasado hemos visto acerca de la redención. Creemos que hemos sido redimidos, creemos que hemos sido justificados, creemos que hemos sido salvados. Y esto no es de nosotros, esto es un don de Dios y proviene de Dios a través de Jesucristo y con la guianza de su Espíritu Santo. Primer libro de Corintios capítulo 6 versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el cual está en vosotros? El Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo está en nosotros. Él es Dios eterno, está desde el principio de la creación, está con nosotros. No es una fuerza activa como muchos piensan. No es un viento, Él es una persona de la Trinidad, el cual siente, el cual nos ayuda, el cual nos guía, y eso estaremos mirándolo más adelante. Por su palabra, lo conocemos por su palabra y por su obra en nuestra vida, su obra redentora. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones
el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu de Dios nos guía hacia el Padre. Creemos del Espíritu Santo que Él es nuestro consolador. ¿Sí? Él es quien está a nuestro lado. Él es quien Dios envió para darnos consuelo. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Conocemos del Espíritu Santo a través de la palabra. Él es nuestro consolador. Creemos del Espíritu Santo que es nuestro consolador. Creemos del Espíritu Santo que nos dice que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios a través de la fe en Jesús. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro guía. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que ha de venir. ¿Qué creemos del Espíritu Santo? Creemos que Él es Dios, Él es eterno, creemos que Él es nuestro consolador, creemos que Él habita en nosotros, creemos que Él nos guía y nos ayuda. Quiero leer lo que dice el libro en la página número 169. Y dice: al meditar en la persona y en la obra del Espíritu y darle gracias por su poderosa presencia en nuestras vidas, haríamos bien en considerar las palabras de Thomas Torrance, quien nos recuerda que el Espíritu no es simplemente algo divino o algo parecido a Dios que viene de Él. No se trata de una acción a distancia o de un regalo que puede ser separado de Dios, ya que Dios, el Espíritu Santo, actúa directamente en nosotros. Y al darnos su Espíritu, Dios se da a sí mismo. El Espíritu Santo es Dios. Quisiera terminar haciendo esta oración que está aquí mismo en el libro y continuaremos en cómo nos ayuda el Espíritu Santo. Dios consolador, te agradecemos por enviar a tu Espíritu a vivir en nosotros. Gracias porque Él nos disciplina, nos fortalece y nos consuela. Permítenos vivir una vida de fe confiando en su poder, no en el nuestro, porque Él es nuestra guía, Él es nuestra ayuda. Permítenos caminar la senda de la obediencia, llenos de su gozo todo el tiempo. Amén. Dios le bendiga, hermano, y recuerde que es necesario que usted opine y haga preguntas y ocupe el chat que tenemos para así todos tener conocimiento que estamos aprendiendo juntamente. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones, hermanos. Continuamos con la pregunta número 37, ya del tercer módulo del Catecismo de la Nueva Ciudad. Es la última fase del catecismo, así que manténgase animado, manténgase expectante qué es lo que vamos a aprender, qué es lo que vamos a hablar, y recuerde que esto siempre va a ser bendición para nuestra vida. La pregunta número 37 dice: ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Acabamos de aprender quién es el Espíritu Santo, no qué es. El Espíritu Santo no es qué, es quién.
el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra vida como cristianos? Usted póngale pausa, conteste según su criterio y después continuamos desglosando esta pregunta junto con su respuesta a través de esta clase. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos convence de pecado. La respuesta es esta. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos consuela, nos guía, nos da dones espirituales y el deseo de obedecer a Dios y nos capacita para orar y comprender la palabra de Dios. Leemos Efesios 6, 17 y 18. Dice Efesios 6, 17 y 18. Tomen el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración todos los santos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos permites estudiar tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno, Señor, con nosotros, porque tu misericordia nos acompaña momento a momento. Gracias, Dios eterno, por estar en nuestras vidas. Gracias, Dios eterno, por estar con nosotros, por enviar al Consolador. En el nombre de Jesús queremos pedir en este momento, Señor, que nuestra comprensión, Señor, sea abierta para escudriñar tu palabra y que seas tú guiándonos, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Estaremos viendo 6 cosas de cómo nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo. Primeramente, el Espíritu Santo nos convence de pecado. La mayoría de las personas reconocen que no son perfectos. Eso no es difícil para nadie. Todo el mundo dice, sí, yo entiendo, no hay un humano perfecto. Y lo vimos en clases pasadas. El único con una humanidad perfecta, Jesucristo. Entonces no es difícil para las personas aceptar nuestra imperfección. Lo que es difícil para el ser humano es aceptar que somos pecadores. Desde aquí entra la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Nos muestra nuestra verdadera condición y entonces abre nuestros ojos espirituales y nos deja ver tal cual somos. Vamos a leer Juan capítulo 16, el versículo 7 y el versículo 8. Juan 16, 7 y 8. Y dice así, Jesús hablando, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y voy a leer el versículo 9 y el versículo 10. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo os ha juzgado. Entonces, una vez que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, viene a nuestras vidas, nos convence de la condición pecadora en la que estamos. Ante un fiscal se lleva un acusado y el fiscal le lee a la persona las acusaciones que tiene. Y yo creo que todos conocemos la pregunta que el juez siempre va a elaborar al acusado. ¿Cómo se considera usted? Y dependiendo de lo que el acusado esté convencido o aún de lo que él mismo se ha querido convencer, eso es lo que va a contestar. El acusado puede ser culpable
pero dentro de él se ha convencido que no es culpable y se va a mantener en esa posición. Entonces, ¿qué pasa? El fiscal y la parte acusadora están ahí para convencerle de sus culpas, hasta el mismo abogado, porque mientras él no se considere culpable, entonces no hay manera de declararlo inocente. Lo mismo pasa con nosotros. Mientras nosotros no aceptamos nuestra condición pecadora, no hay manera para que seamos redimidos, porque entonces no vemos nuestra necesidad. La humanidad no ve la necesidad que tiene de un redentor. Y ahí viene el Espíritu Santo, nos convence de pecado y abre nuestros ojos espirituales a lo que verdaderamente necesitamos. Necesitamos a Jesucristo como Redentor en nuestras vidas. En nuestra condición pecaminosa, que es como realmente estamos, el Espíritu Santo, por medio de su soplo, por medio de su aliento de vida espiritual, abre nuestros ojos y nos da nueva vida. Eso ya lo vimos en la pregunta número 30 en clases pasadas. Si usted no lo recuerda, puede volver para mirar esa pregunta y conectar con esta clase. Entonces el Espíritu Santo, número 1, nos convence de pecado. Número 2, el Espíritu Santo nos consuela y nos guía. Ahí mismo en Juan vamos a leer nuevamente el versículo 7 y el versículo 13. Juan 16, 7 y 13. En Juan 16 dice Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si yo me voy, lo enviaré. El versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo en nuestra vida nos consuela, nos guía. El Espíritu Santo es conocido como el Consolador. ¿Cómo conocemos al Padre? Como el Creador. ¿Cómo conocemos al Hijo? Como el Redentor. ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo? Como el Consolador. El Consolador y la guía de nuestra vida en nuestro caminar con Cristo. Nunca nos abandona. Una vez que ha venido a nuestro corazón, está con nosotros para siempre. Vamos a leer Juan 14 y el versículo 16. Ahí nada más atrasito. Juan 14 y leemos el versículo 16. Dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Jesús será el Consolador. Ahora viene el Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Está a nuestro lado, guiándonos para siempre. Número 1, nos convence de pecado. Número 2, nos consuela y nos guía. Número 3, nos da dones espirituales. Vamos a leer Primera de Corintios 12, el versículo 4 al versículo 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. El Espíritu Santo
nos da dones espirituales para bendición de los demás. Estos dones, como ya vimos en otras clases también, esto es un don de Dios. Recuerden esa frase. Es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Es un regalo. Son capacidades espirituales que el Espíritu Santo pone en nosotros para beneficio del cuerpo de Cristo, para crecimiento del cuerpo de Cristo. Algunos tienen 1, algunos 2, algunos 3, pero esto no es para jactancia, porque no es para beneficio propio, es para edificación del cuerpo, para que todos juntos vayamos creciendo a esa estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita para ello. Número 1, les vuelvo a repetir, nos convence de pecado. Número 2, nos consuela y nos guía. Número 3, nos da dones espirituales. Y número 4, produce en nosotros el anhelo de obediencia a Dios. Regresamos a Juan, leemos Juan 14, 15 y 26. Regresamos a Juan, al capítulo 14, y en el capítulo 14 leemos el versículo 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 15. Ahora leemos el versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué pasa cuando parece que hemos olvidado la voluntad de Dios? Ahí está el Espíritu Santo recordándonos, ayudándonos a cumplir la voluntad de Dios, recordándonos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Una vez que hemos nacido de nuevo, este anhelo de obediencia a Dios no es una carga por culpabilidad. No es un pesar de decir, oh, es que debo obedecer. No, es una acción de amor y gratitud. Recuerden también que en la lección número 30 hablamos que el Espíritu Santo pone un afecto en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos lleva a la acción. Entonces, la obediencia es la acción. Y no lo hacemos por carga, por culpa, sino que en actitud de amor y en actitud de agradecimiento. De esa manera es que obedecemos. Leamos 1 de Juan 2, 3, y ahí mismo en 1 de Juan vamos a leer el 5, 3. 1 de Juan 2, 3 y 1 de Juan 5, 3. 1 de Juan 2, 3 dice así: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Es una afirmación personal y grupal que Juan está haciendo. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Entonces hágase usted esta pregunta: ¿estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy obedeciendo su voluntad? Si la respuesta es sí, entonces usted va a pensar: estoy conociendo a Dios. Ahora vamos a hacerla de la otra manera. ¿Conozco a Dios? Y la respuesta es sí. ¿Obedezco su palabra y obedezco su voluntad? Y la respuesta es no. Entonces regresa y la respuesta a la primera pregunta también es no. Hay quienes pretenden conocer a Dios, pero en realidad no obedecen su voluntad ni conocen su voluntad. Entonces son pretensiones de conocerle. Juan lo dice bien claro: en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos
sus mandamientos. Y vamos al 5:3. El 5:3 dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Lo que le decía antes, esta obediencia no es una carga, es una actitud de amor y gratitud. Y esto es posible por la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo está ahí produciendo el anhelo de obediencia a la voluntad de Dios. Número 1, nos convence de pecado. Número 2, el Espíritu Santo nos consuela y nos guía. Número 3, nos da dones espirituales. Número 4, produce en nosotros el anhelo de obediencia a Dios. Número 5, nos capacita para orar. Leamos Romanos 8, 26 y 27. Estos versículos vienen anterior a uno de los versículos favoritos de cada cristiano, Romanos 8, 28. Entonces vamos a leer Romanos 8, 26 y 27 y después usted sigue leyendo el 28 más adelante. Romanos 8, 26 y 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo nos capacita para la oración? ¿Por qué es esto necesario? Porque en los rezagos de nuestra naturaleza carnal, en los rezagos de nuestra naturaleza pecaminosa, no sabemos pedir lo que conviene. Cuando pedimos, siempre pedimos para deleite propio, para beneficio propio. Y muy pocas veces consideramos si es la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros hiciéramos la oración completa, pasaríamos pidiendo, beneficiándonos, queriendo beneficiarnos de las bendiciones de Dios. Pero aquí entra el Espíritu Santo, clamando lo que verdaderamente es necesario para nuestras vidas. Leamos nuevamente Romanos 8, 26 y 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos inclinamos hacia lo material, porque no sabemos cómo orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está ahí diciendo: lo que necesitas es paz, lo que necesitas es vida abundante, lo que necesitas es la guianza de Dios. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos, esta palabra, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, que nuestras oraciones, el Espíritu Santo nos guíe a que las hagamos conforme a la voluntad de Dios. Y si usted está orando y quiere saber, ¿estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Cuando Dios conteste, usted va a tener paz en su corazón, aunque no sea lo que usted quería. Usted está pidiendo una cosa de una manera y Dios contestó de otra, pero su corazón está lleno de paz. La voluntad de Dios no era lo que sus labios estaban pidiendo. La voluntad de Dios fue lo que pasó y Dios pone paz en su corazón. Y número 6, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender las Escrituras. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Primera de Corintios 2, 11 al 16. Dice así, Primera de Corintios 2, del 11 al 16. Porque entre los hombres,
¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Nadie sabe en realidad lo que nosotros pensamos, lo que nosotros deseamos. Nadie conoce nuestro interior sino nosotros mismos. Eso está diciendo aquí. En nuestra mente, en nuestra vida carnal, solo nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Sigamos más adelante. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora, aquí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el Espíritu de Dios es el que hemos recibido. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces ahora el Espíritu Santo nos conoce a cabalidad y nos guía, nos consuela, lo que ya vimos anteriormente, pero también nos capacita para la comprensión de la palabra de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No las puede entender, porque no discierne espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, esto es, analiza. Pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Somos capacitados por el Espíritu Santo para comprender las Escrituras y lo que Dios nos habla aquí. Por eso las estudiamos, porque el Espíritu Santo es nuestra guía. ¿Cómo nos va a guiar el Espíritu Santo si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo nos va a instruir el Espíritu Santo si no entendemos lo que estamos leyendo? Pero nos capacita para esta comprensión. Vamos a recapitular todo lo de esta clase, comenzando con la pregunta número 37 del módulo 3 del Catecismo de la Nueva Ciudad. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos consuela, nos guía, nos da dones espirituales y el deseo de obedecer a Dios. Nos capacita para orar y para comprender la palabra de Dios. Ese es el accionar del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo? Recordemos que es un don de Dios cuando viene a nuestro corazón y nos da nueva vida. Entonces ahora en nuestra nueva vida en Cristo, el Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestro consolador, es nuestra ayuda, es quien nos capacita, es el que está con nosotros para siempre, porque el Espíritu Santo es Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para dar gracias a Dios por la enseñanza de este día. Señor, agradecemos por tu palabra, agradecemos por tu presencia, agradecemos, Señor, porque no nos abandonas, agradecemos porque nos guías, agradecemos, Señor, porque capacitas nuestra mente. Nuestro entendimiento puede ser limitado, pero tú pones, Señor, la comprensión necesaria para hacer tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús queremos pedir, Señor, en esta hora, que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido, que lo recordemos durante la semana, que lo podamos compartir con alguien más, que seamos de bendición a nuestro alrededor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.